Imagina encontrar un libro escondido en un sótano polvoriento, envuelto en lino viejo, sellado con símbolos que mezclan griego, hebreo y un idioma que nadie ha logrado descifrar. Un manuscrito antiguo, temido, prohibido, quemado en plazas públicas, no por contener hechizos oscuros, sino por revelar algo aún más peligroso, lo que realmente sucede durante los 31 días después de tu muerte. Sí, escuchaste bien, no es solo una metáfora, no es simple doctrina. Se trata de un viaje descrito minuto a minuto, paso a paso, con detalles que desafían todo lo que crees saber sobre el final de la vida. Y lo más inquietante, los mismos relatos aparecen grabados en tumbas egipcias, códices aztecas y manuscritos alquímicos olvidados. Culturas separadas por milenios y océanos, contando la misma historia. ¿Coincidencia? ¿O será que eso que llamamos muerte es en realidad un proceso universal? El libro en cuestión no habla del cielo ni del infierno. Habla de conciencia, habla de decisiones, y habla de un camino que todo ser humano recorrerá, lo quiera o no. Pero la forma en la que recorres ese camino, eso sí depende completamente de la vida que estás viviendo ahora. Prepárate para cuestionarlo todo. El tiempo, el alma, qué significa estar vivo y qué es lo que realmente sucede cuando todo parece haber terminado. Pero te advierto, este no es un viaje ligero. Y después de escuchar lo que este libro revela, jamás volverás a ver la muerte o la vida de la misma manera. Ahora respira profundo, porque estamos a punto de abrir un portal olvidado. Y tal vez, solo tal vez, descubrir que la muerte era apenas el comienzo. ¿Estás listo? Porque el primer paso llega justo después del último suspiro. ¿Qué harías si encontraras un antiguo manuscrito escondido dentro de una pared de piedra, envuelto en lino, sellado con símbolos arcaicos y escrito con tinta roja y negra? Esta es la historia contada por monjes benedictinos del siglo XVII que, al restaurar una abadía en las montañas del sur de Francia, habrían encontrado páginas que ya no deberían existir. Esas palabras no solo describían la vida después de la muerte, detallaban con una precisión inquietante los primeros 31 días después del fallecimiento. Una descripción tan precisa, tan vívida, que habría dejado a los monjes en estado de shock. ¿Pero qué contenía de tan peligroso? No era brujería ni invocaciones profanas, era algo aún más subversivo. La idea de que el alma es libre, que incluso después del último latido del corazón, todavía hay conciencia. Y más aún, que la forma en que vivimos influye profundamente en cómo moriremos y en lo que vendrá después. Relatos paralelos al manuscrito aparecen en tradiciones del antiguo Egipto, como el Libro de los Muertos, que describe el viaje por el inframundo y los juicios del alma. En el Tíbet, el bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, sirve como guía para el espíritu después de la muerte, describiendo estados intermedios de conciencia. En tribus africanas y tradiciones indígenas, los rituales funerarios duran exactamente 30 o 31 días, como si ese fuera el tiempo necesario para que el alma se reorganice y pueda seguir adelante. Hay un patrón aquí, un ciclo ancestral, y el misterioso libro que llegó hasta nosotros, a través de fragmentos, leyendas e incluso relatos mediúmnicos del siglo XIX, apunta exactamente hacia eso. 31 días, 31 etapas, 31 portales internos. ¿Pero por qué intentar borrar ese conocimiento de la historia? Sencillo, rompe con siglos de adoctrinamiento. Si el alma puede decidir su camino, si no hay un juicio externo que castigue, si cada ser humano lleva dentro de sí el poder de moldear su vida después de la muerte, entonces, el control basado en el miedo se disuelve. El miedo a la condena, al infierno, al olvido. El libro revela una verdad incómoda. Nadie será salvado ni condenado por fuerzas externas. Todo será reflejo de su propia vibración. Y aquí está el punto más provocador. Diferentes versiones del manuscrito aparecen en lugares distintos del planeta, en épocas alejadas y sin ninguna conexión entre sí. Una médium inglesa del siglo XIX, en estado de trance, habría psicografiado páginas que coinciden con fragmentos encontrados por los monjes franceses. ¿Cómo se explica eso? ¿Coincidencia? ¿O será que existe una fuente única, atemporal? ¿De dónde brotan esas revelaciones? Pero es aquí donde las cosas se ponen aún más extrañas. Una de las teorías más intrigantes apunta hacia una civilización anterior a la Sumeria, un pueblo que desapareció sin dejar rastro, pero cuyo conocimiento habría sobrevivido en las sombras, entre órdenes esotéricas y manuscritos secretos. Esta civilización, según la teoría, entendía la vida y la muerte como un ciclo educativo del alma, y los 31 días serían la lección final. Y no estamos hablando de cuentos infantiles, estamos hablando de un mapa espiritual, un proceso que se repite desde el inicio de la humanidad, un camino de transformación, de la negación a la aceptación, del dolor a la liberación. Pero entonces surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si en realidad, al morir tu conciencia siguiera y tuviera que atravesar esas 31 etapas? ¿Estás preparado? ¿O todavía vives como si la muerte fuera el final? Porque si ese libro tiene razón, cada pensamiento que tuviste hoy, cada elección,
cada apego, cada enojo sin resolver. Todo eso estará ahí, esperándote. ¿Será que estas enseñanzas pueden desbloquear revelaciones sobre nuestra mente? La muerte no ocurre en un segundo, comienza en un instante. Sí, cuando el corazón se detiene, los pulmones cesan y la actividad cerebral desaparece en los aparatos médicos. Pero en el plano espiritual, ese es apenas el primer paso de un viaje mucho más complejo. El manuscrito prohibido describe que, después del último suspiro, el alma no desaparece, se desprende por capas, y el primer día está marcado por un evento tan sutil como decisivo, la separación del cuerpo. Relatos esotéricos, textos bíblicos como Eclesiastes e innumerables testimonios de experiencias cercanas a la muerte mencionan un hilo, una conexión energética conocida como el cordón de plata. Este conecta el cuerpo físico con el alma. En los instantes posteriores a la muerte, ese cordón vibra, resiste, late con fuerza, hasta que finalmente se rompe. Y cuando eso sucede, el espíritu se encuentra afuera de su propio cuerpo. Ese momento se describe como un alivio inmediato, una ausencia repentina del dolor físico, de las limitaciones del cuerpo. Pero junto con esa ligereza, llega la confusión. El alma lo ve todo, su cuerpo inmóvil, las personas alrededor llorando, tratando de reanimarla. Intenta hablar, pero nadie responde. Intenta tocar, pero sus dedos atraviesan el aire. Es como estar presente e invisible al mismo tiempo. La mente espiritual aún cree que es cuerpo, y por eso muchos ni siquiera se dan cuenta de que han muerto. La negación es el primer velo. Esta fase es de extrema vulnerabilidad. El manuscrito afirma que guías espirituales acompañan al espíritu desde el primer instante, aunque éste no los perciba. En casos de muertes súbitas o violentas, hay resistencia, miedo, desorientación. Pero en los casos de muerte esperada, por vejez, enfermedad prolongada o preparación espiritual, el desprendimiento ocurre con mayor serenidad. En ambos casos, este es el día del despertar suspendido. El alma sabe que algo cambió, pero todavía no entiende qué. Del segundo al cuarto día, el espíritu comienza a darse cuenta de que ya no pertenece a esa realidad. Se encuentra en lo que las tradiciones llaman el plano astral inferior, una especie de espejo energético de la Tierra, donde las emociones aún vibran con intensidad. El mundo parece hecho de neblina. Las personas no responden, los animales no reaccionan, las palabras no salen. Y poco a poco, la verdad se impone, estás muerto. Pero no es una revelación simple. Llega en oleadas, primero como sospecha, después como angustia y, por último, como una aceptación dolorosa. Muchos espíritus intentan aferrarse a lo que conocen. Visitan sus casas, tratan de proteger a sus seres queridos, observan sus propios funerales. Y el sufrimiento aquí ya no es físico, es emocional, un duelo del alma por sí misma. Pero hay algo que hace que esos días sean aún más intensos. El intento desesperado de interferir en el mundo de los vivos. El manuscrito describe casos en los que el espíritu revive en bucle los últimos momentos de su vida, como si buscara un error por corregir, un destino por evitar. Pero es inútil. Todo lo que queda es observar. Y es en ese punto donde aparecen los primeros signos de ayuda. Luces suaves, siluetas casi invisibles, susurros que vienen de otro plano. Son los guías, esperando el momento adecuado para intervenir. Pero solo lo hacen cuando el alma empieza a escuchar, cuando el ruido de la negación da lugar al silencio de la escucha. Durante estos 3 primeros días, los pensamientos elevados, las oraciones, los mantras y los rituales hechos por los vivos tienen un poder inmenso. Crean puentes entre los mundos, abren brechas en la niebla. Por eso tantas culturas realizan ceremonias justo después de la muerte. No es duelo, es ayuda. Es como enviar un faro espiritual para quien está perdido en mar abierto. Pero aquí es donde surgen preguntas incómodas. ¿Estás viviendo de una forma que facilitaría ese momento? ¿O te estás volviendo prisionero de tus propias emociones, apegos y miedos? Y más aún, si la muerte fuera hoy, ¿sabrías reconocer que has muerto? ¿O también tratarías de aferrarte a la materia, creyendo aún formar parte de ella? ¿Estás listo para enfrentar la verdad definitiva? Imagina mirarte a ti mismo, pero no con los ojos, sino con el alma, sin máscaras, sin justificaciones, sin el ruido de las apariencias. Solo tú, frente a tu propia verdad. Eso es lo que describe el misterioso libro entre los días 5 y 7 después de la muerte. El encuentro con el espejo más implacable que existe, la conciencia. Esta etapa, conocida en muchas tradiciones como el juicio interior, no tiene jueces, ni ángeles con portapapeles, ni demonios furiosos. Lo que existe es una proyección interna, un inevitable descenso a las consecuencias de lo vivido. El espíritu revive momentos importantes de su vida, pero no como los registró la mente. Los vuelve a sentir. Y más aún, siente lo que provocó en los demás. Cada gesto impulsivo, cada palabra dicha con dureza, cada ausencia cuando alguien más lo necesitaba. Todo regresa, pero no como recuerdo. Regresa como experiencia directa.
Es como ponerse en la piel de quien fue herido, y también en la de quien fue amado. Sentir los ecos de los propios actos, los buenos y los dolorosos. No para ser castigado, sino para reconocer en quién te convertiste. Ese es el espejo del alma. El momento en que las ilusiones del ego caen, y el ser se ve tal como es. En ese proceso hay dos reacciones frecuentes. Algunos espíritus se hunden en la culpa, incapaces de enfrentar lo que ven. Otros logran acoger sus errores con compasión, reconociendo que incluso los fallos formaron parte del aprendizaje. El manuscrito describe que la diferencia entre estos dos caminos está directamente relacionada con el nivel de conciencia cultivado en vida. Cuanta más presencia, reflexión, humildad, más ligera se vuelve esta travesía. Pero es aquí donde el camino espiritual se estrecha aún más. Después del juicio interior, el espíritu encuentra el umbral vibracional. Una frontera invisible, descrita por muchas culturas como el Valle de las Sombras, el Río del Cruce o la Puerta del Alma. No es un lugar físico, sino un campo de energía donde todo lo que no fue resuelto en vida, traumas, miedos, adicciones, rencores, se manifiesta con fuerza total. Es como atravesar un bosque oscuro donde las ramas son tus propios pensamientos, las voces vienen de dentro y los monstruos tienen tu rostro. Muchos no logran cruzar, quedan atrapados ahí, en estados de repetición. Intentan regresar, intentan escapar, pero no hay salida sin confrontación. Aquellos que cultivaron meditación, perdón, amor y autoconocimiento durante la vida atraviesan con más facilidad. No sin dolor, pero con claridad. Saben que el dolor es depuración, no castigo. Pero aquí viene un giro inesperado. Al cruzar ese umbral, el espíritu es recibido por algo que muchos describen como el reencuentro más profundo de todos, el encuentro con los ancestros. Los días 11 al 13 están marcados por una presencia indescriptible. Espíritus del linaje familiar, guías antiguos, maestros, amigos de otras vidas, todos aparecen. No para juzgar, sino para acoger, para recordarle al espíritu quién es más allá de esta existencia. Es un abrazo vibracional, una reunión de almas que comparten el mismo campo de misión y amor. Es en ese instante cuando muchos se dan cuenta, no están solos, nunca lo estuvieron. Los recuerdos regresan, pero de otras vidas, de otros roles, y todo empieza a tener sentido. Los dolores de la vida recién terminada encuentran un nuevo significado. Las decisiones, los encuentros, los fracasos, nada fue en vano. Este es el punto de giro. El espíritu comienza a recordar que eligió esa vida, que aceptó ese cuerpo, esa familia, esa misión, y que ahora, libre de la densidad, por fin puede comprender el porqué. Pero eso plantea otra pregunta inquietante. ¿Y si el dolor que estás viviendo ahora fuera parte de algo mucho más grande? ¿Algo que solo tendrá sentido cuando todo esto termine? ¿Estás dispuesto a vivir con esa perspectiva? ¿O prefieres seguir luchando contra lo que tu alma ya aceptó? Después de atravesar la niebla, los reflejos, los abismos internos y los reencuentros con presencias ancestrales, el espíritu llega a un punto donde ya no hay duda, está muerto, pero ahora, por primera vez, se siente verdaderamente vivo, completo, expandido, sin las limitaciones del cuerpo, sin el peso de la identidad, y es en ese estado de claridad vibracional donde ocurre algo extraordinario. El alma puede elegir su destino, pero esa elección no sucede con palabras, no hay formularios ni juicios. La elección se manifiesta a través de la frecuencia vibracional que el alma carga después de todo el proceso de purificación. Es como una brújula espiritual que apunta hacia tres caminos posibles. El manuscrito los describe con una lucidez desconcertante. El camino de la elevación. Espíritus que lograron desapegarse de los vínculos más densos, que integraron sus aprendizajes y se alinearon con el amor universal, siguen rumbo a planos superiores, regiones de luz, estudio, sanación y misión. Aquí no hay juicio, hay integración. El alma se convierte en parte activa de la conciencia mayor, muchas veces asumiendo funciones de ayuda en otras dimensiones o preparándose para futuras encarnaciones más conscientes. El del regreso inmediato. Algunas almas, incluso después del proceso inicial de transición, todavía sienten un llamado profundo hacia la materia. No es castigo, es necesidad. Existen lecciones urgentes, vínculos inconclusos, aprendizajes que aún no han sido asimilados. Estas almas son naturalmente atraídas hacia un nuevo ciclo de vida, una reencarnación más rápida, muchas veces motivada por un deseo profundo de seguir aprendiendo, de reparar o de amar más plenamente. El de la indecisión. Espíritus que no logran avanzar, que todavía se aferran a vicios, personas, lugares, identidades, se quedan entre mundos, a veces convirtiéndose en obsesores, a veces vagando sin rumbo, no por castigo, sino por elección inconsciente. El manuscrito lo deja claro, el libre albedrío sigue existiendo incluso después de la muerte, pero es un libre albedrío regido por resonancia. Vas hacia donde vibra tu alma, y eso no se decide en el último momento, se construye a lo largo de toda la vida. El alma no es empujada hacia arriba ni jalada hacia abajo,
es atraída, como el hierro por un imán invisible. Cada decisión tomada en vida, entre el miedo y el amor, el ego y la verdad, el silencio y el ruido, moldea esa frecuencia. Y en el día 24, cuando el alma se disuelve en conciencia pura, ya está prácticamente trazado el rumbo hacia donde se dirigirá. Pero todavía hay una oportunidad. Entre los días 25 y 30, el manuscrito habla de una ventana espiritual, un tiempo en el que las oraciones, los rituales, las intenciones sinceras que vienen de los vivos pueden influir directamente en la calidad de la llegada del alma al nuevo plano. El espíritu está sensible, receptivo, y el amor verdadero, ese que no aprisiona, sino que libera, puede ser el impulso necesario para que encuentre su camino. Las culturas antiguas sabían esto. Por eso mantenían velas encendidas durante 30 días. Hacían misas en el 7º y en el 30º día. Rezaban, cantaban, celebraban. No era una tradición ciega, era una tecnología espiritual. Y entonces, en el día 31, el velo se cierra. El espíritu llega al plano que su vibración determinó. Ya no hay retorno. Ya no hay más interferencias. Solo queda la cosecha. La muerte, al final, no es un fin. Es una cosecha silenciosa de las semillas que se plantaron durante la vida. Pero ahora, detente y piensa. Si tu alma tuviera que partir hoy, ¿a qué plano sería atraída? ¿Tienes claridad sobre lo que estás cultivando dentro de ti? ¿O simplemente estás dejando que la vida pase, creyendo que lo de después se puede resolver después? Porque según este libro olvidado, ese después no espera, ya está sucediendo. Si llegaste hasta aquí, respira profundo, porque algo dentro de ti ya cambió. Hablar de la muerte nunca es fácil, pero comprender lo que realmente significa puede ser liberador. El misterioso libro de los 31 días no es solo una narración del más allá. Es un espejo que nos invita a vivir con más conciencia ahora. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que alimentas, cada emoción no resuelta, todo eso construye el camino que tu alma recorrerá cuando el cuerpo descanse. Y no, esto no se trata de miedo, se trata de libertad. Libertad. Cuando conocí este contenido por primera vez, confieso que me quedé en silencio durante días. Recordé a personas queridas que ya se fueron y me pregunté si, en esa travesía invisible, escucharon nuestras oraciones, sintieron nuestras velas encendidas, nuestras sonrisas entre lágrimas. Y entendí que sí, todo importa, todo vibra y todo deja un rastro de luz o de sombra en lo que somos y en lo que seremos. Y fue precisamente a partir de ese descubrimiento silencioso que me di cuenta. Nuestra mente tiene un poder mucho mayor del que imaginamos. Con el éxito transformador del ebook El arte del pensamiento positivo, llegó el momento de llevar tu mente a un nuevo nivel. Así que si de verdad quieres cambiar el rumbo de tu vida, te invito a conocer el playbook El poder de la mente superior. Con él vas a aprender técnicas que la iglesia y las sociedades secretas ocultaron por siglos. ¿Qué harías si pudieras controlar tu destino? Además, recibirás un audio secreto de activación del tercer ojo y la guía práctica de manifestación divina completamente gratis. Haz clic en el primer enlace fijado y da el primer paso para crear la realidad de tus sueños. Te veo del otro lado. Y ya que llegamos hasta aquí juntos, déjame pedirte algo desde el corazón. Si este video te tocó de alguna forma, dale like. En serio, es solo un clic, pero ayuda a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan justo ahora. Déjame también un comentario. Cuéntame qué sentiste, si has tenido alguna experiencia espiritual o simplemente escribe un aquí estoy. Eso crea una corriente poderosa entre tú y yo. Ah, y suscríbete al canal. Sí, te estoy viendo ahí del otro lado de la pantalla, pensando que lo vas a dejar para después. Yo sé cómo es, pero créeme, viene mucho más contenido que no te vas a querer perder. Ahora, antes de que te vayas, mira bien los dos videos que aparecieron en la pantalla. Están conectados con lo que acabas de ver, pero de una forma que no te esperas. Uno de ellos va a mostrarte una verdad que ha sido escondida por milenios. El otro puede hacerte replantear toda tu idea sobre quién eres realmente. Pero cuidado, después de verlos ya no hay vuelta atrás. Elige con el corazón, la travesía continúa.